Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta edición de Nuria Vence tus miedos. Esta semana he estado intentando vencer mis miedos, bueno, mis miedos más las cosas que se me dan mal, no fatal. Y tengo agobio y tengo miedo a afrontarlas, pues bueno, empecé el lunes con la costura con Marisa. Marisa, te mando un beso, que me ha intentado aprender a coser. A ver, aprender, no aprendí mucho, hice una cagada, pero bueno, me sentí cómoda y vencí ese miedo de tener una aguja y de tener esa paciencia de lo que lleva la costura. El martes estuve cocinando, hice una mayonesa con Dani, que igual, otra cagada, pero bueno, que yo me afronté a ese miedo y súper bien. Y ayer estuve pintando, iba a estar con Rudy, que no pudo estar conmigo, entonces tuve que afrontar mi miedo de estar yo sola y darme a mí misma una clase de pintura, pero bueno, mi amiga Bea también me ayudó y me echó un cable y ahí pinté. Y mañana tengo una clase de canto con Janet Tyler, así que nada. Y hoy vamos a hablar de miedos, que es lo que se trata esta semana. Por favor, si queréis dejarme algún comentario para mí o para Isra, bueno, para mí seguro que no, pero para Isra seguro, lo dejáis en el comentario y al final de la entrevista él contestará, ¿vale? Nada, contaros que yo conocí a Isra hace, yo qué sé, creo que como 10 años en un curso de Fundesem y desde entonces le voy siguiendo sus pasos. Le he visto crecer en el Isra que es hoy, veo cómo se transforma día tras día. Nada, también tuvimos la suerte, yo y mis 24 compañeros, de formar parte del PAGE, del programa de excelencia para desempleados, donde estuvimos 12 días, 12 horas juntos aprendiendo todo tipo de aprender a superarnos, a ultraproductividad, vencer nuestros miedos. Fue algo mental, físico, espiritual, todo gracias a Isra, que lo hizo todo altruísticamente, no fue todo gratuito. Bueno, increíble. Y de ahí yo creo que gracias a eso estoy aquí. Bueno, no quiero contarlos más rollos. Quiero introducir a Isra y vamos a darle paso. A ver, Isra, bienvenido. Hola, espero que se escuche bien porque estoy teniendo un poquito de problemas. Si viera que da problemas, conecto con el teléfono que seguro que funciona bien. Vale. ¿Me veis? Sí, sí, yo te veo y te escucho, aunque se ha quedado un poquito congelada tu imagen. Ahora sí, bien, un poco con retraso. Vale, Bien, bien, bueno, lo espero intentamos y que si no, funcione. pues sí, sí. Pues nada, Conecto Isra, con el teléfono. bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Llevo loca a todos mis amigos diciendo, porque siempre estoy hablando de ti, Isra, y siempre digo a todo el mundo que gracias a ti un poco he vencido esos miedos. Me acuerdo esa primera cita en Page cuando a todos nos fuiste diciendo lo que un poco hacíamos mal y a mí me miraste y me dijiste, tienes miedos. Y era como, me conoce. Nada, para los que no te conozcan, porque tengo muchos amigos y muchos seguidores que a lo mejor no te conocen, me gustaría solo que nos pudieras contar algo, una pequeña trayectoria sobre ti, sobre quién es Isra. ¿Quién es Isra? Bueno, creo que para resumir, es una persona que se ha convertido en alguien que hace demasiado bien todo lo que no tiene que hacer. Creo que sería la mejor manera de definirme a día de hoy. Empecé en marketing y he pasado por una infinidad de cosas diferentes, las cuales me apetecen hacer. Sigo dedicándome al marketing, pero lo veo desde una perspectiva mucho más holística, mucho más integral. Creo que regalar tu generosidad a gente que lo necesita es marketing. Creo que crear un evento que ayude a las personas es marketing. Creo que escribir un libro es marketing. Creo que impactar positivamente en empresas e individuales es marketing. Creo que grabar un podcast es marketing. Creo que todo lo que tenga que ver con crear impacto positivo en personas o empresas es marketing. Entonces, creo que sigo dedicándome en parte a eso. Sé hacer lo que odio como si lo amase. Eso y que me he vuelto realmente bueno. El otro día me daba cuenta de cómo reflexionaba, digo, ostras, creo que me estoy volviendo realmente bueno a hacer demasiadas cosas que no tengo que hacer.
Creo que sería una buena forma de... Sí. Bueno. Pues nada, pues vamos a ir al grano. Estamos aquí para hablar de miedos, ¿vale? Yo soy la primera que tengo 1000 miedos, siempre los he tenido. Yo creo que tengo miedo al miedo. Creo que mucha gente también tiene miedo, no sabe ni de qué tiene miedo. Me gustaría que me dijeras qué es el miedo para ti y si tienes tú algún miedo. ¿Qué es el miedo? Bueno, en realidad el miedo es algo que te paraliza, ¿no? Y el miedo es mucho más extenso de lo que creo que podemos darnos cuenta. Procrastinar es miedo. Quejarte es miedo. Poner excusas es miedo. La inseguridad es miedo. La frustración es miedo. La parálisis es miedo. Estar crispado es miedo. Atacar es miedo. Defenderte es miedo. En realidad, el miedo es un instinto que viene de nuestra amígdala, de nuestro cerebro primitivo, del cerebro reptiliano. Steven Pressfield, un gran escritor, le llama La resistencia, ha escrito un libro fenomenal en torno a este tema. Y es un instinto primitivo que ante una situación nueva, diferente, desafiante o no concebida todavía en nuestra mente, o no ocurrida, o no imaginada y no digerida, causa un rechazo. Por diseccionarlo un poco. Y entonces eso produce una serie de emociones, una serie de sensaciones, las cuales ahora nos hemos vuelto muy buenos como diciendo, tengo estrés, tengo depresión. Pero en realidad todo viene generado por el miedo, que es algo ficticio, que no existe. Por lo cual te puedes dar cuenta de la magnitud y del calibre de la estupidez humana. Es decir, tenemos todo lo que nos ocurre, todo lo que vivimos, todo lo que hay a nuestro alrededor, que tiene una cierta negatividad o impacto negativo hacia nosotros, en realidad detrás de todas esas capas de etiquetas detrás de todas esas etiquetas está el miedo, lo cual no existe. Eso es el miedo, algo inexistente, algo que solo existe aquí. Una imagen, podemos llamarle, en realidad es una etiqueta, porque imagínate que yo cambio la palabra miedo por oportunidad. Cuando tú recibes la palabra, imagínate que que puedo abrir la mente de todas las personas que estéis viendo este directo o esta grabación, os abro la mente y cambio la connotación o la etiqueta, el significado de miedo por oportunidad. Entonces, cuando tú recibes un estímulo de miedo, es una oportunidad. ¿Qué haces frente a una oportunidad? Te lanzas, ¿no? O te excita, vibras. En cambio, cuando percibes miedo, vas hacia atrás. En realidad es eso, es una etiqueta. Es una etiqueta que siempre estará ahí hasta que no la rediseñemos. Eso sería lo que creo que es el miedo. El miedo es una herramienta muy, 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 muy poderosa a nivel de economía. El miedo es una herramienta perfecta para mantenernos a raya. El miedo es una palabra, es un artilugio fabuloso para no abandonar la zona mediocre. El miedo lo tiene todo para que vivamos una vida como el resto. En cambio, hay otra parte del miedo que es justamente lo contrario. Porque yo creo que donde realmente está la oportunidad está en el miedo. Por eso todo lo que no me apetece hacer lo hago. Por eso todo lo que no creo que deba hacer lo hago. Por eso todo lo que me causa rechazo lo hago. Todo lo que quien me causa fricción trato de conocerlo. Si algo me repele, voy a ver qué hay ahí porque en eso hay un regalo.
El miedo es un regalo al mismo tiempo. Pero realmente no nos paramos a ver qué es ese miedo, por qué ese miedo. Y luego, de todas esas palabras de procrastinar, dudar y todo eso que nos causa rechazo, al final detrás es miedo. Entonces, si quitas todas las etiquetas, te quedas solo con una y sabes que solo es miedo. Solo tienes que ir o tener las agallas de ir ahí dentro. Y me preguntabas si tengo miedo a algo. Yo creo, bueno, sí. Tengo miedo a algo. No tiene miedo a nada. En realidad, todos los días tengo miedo. Pero no tengo miedo a nada. Porque soy consciente y ya lo tengo más que probado desde hace 3 años o 4 o 5 atrás, todos los días, creo que es una prueba suficiente, que todos los días van a aparecer miedos. Pero sé que es el juego. Sé que es parte de la vida. Una parte tan inherente como estar feliz. Porque no hay valentía sin miedo. ¿Cierto? Sí. Si no hay miedo, ¿qué vas a ser valiente? No hay coraje sin miedo. No hay determinación sin pesadez. Es decir, todo tiene la vida es como el yin y el yang. La gente cree que el yang se comerá el yin o el yin se comerá el yang. Eso nunca pasará. Hay un orden perfecto para todo. Entonces, dentro de ese orden perfecto hay miedos. Y yo sé que van a aparecer y soy consciente de ellos. Y, en cierta forma, los espero. Para que cuando aparezcan, los trate como los he tratado hasta ahora. Es decir, vale, un miedo, venga. En lugar de huir, voy, me siento con el miedo, lo escucho, converso, entiendo qué puedo aprender de ese miedo y continúo. Por lo tanto, todos los días tengo miedo, pero no tengo miedo a nada. Las afrontas. Sí, mi siguiente pregunta era eso. Tú siempre te estás retando a ti mismo. Es decir, sé que has hecho 30 días diciendo sí a todo, 30 días diciendo no a todo, o 30 días hablando con lo que no quiera o haciendo lo que no quiero, que espero que esto no sea uno de esos 30 días, porque... No. Pero debemos retarnos todos los días. ¿Eso lo ves como algo importante? De ponernos un reto todas las mañanas y retarnos. Yo creo, no sé si retarnos, pero yo creo que hay que experimentar. Y nunca hay una experimentación sobre algo que es cierto. Cuando experimentamos es porque no sabemos, porque si sabemos deja de ser un experimento para ser un hecho o una certeza. Por lo tanto, creo que hay que experimentar. Y creo que hay que experimentar con absolutamente todo. Todo. Entonces, imagínate cuánto margen tenemos para crecer, para mejorar, para vivir, para experienciar, para experimentar, para sentir, para percibir, para ver, para pensar, para expandir, para ensalzar. Es que es interminable. No hay un límite. No hay un límite. A ver, yo desde que he empezado con mi blog y mis crónicas siempre voy animando a la gente a que haga algo nuevo, a que haga una locura o que salga de su zona de confort y me encuentro con una resistencia brutal, pero no, yo tengo vergüenza, esto yo nunca lo he, no sé si es vergüenza, no sé si es miedo, no sé si, y ya no sé, no sé cómo, qué decirlos o cómo animarlos. Es una buena pregunta, porque en realidad es todo miedo. Conecta con el tema que muy, muy brillantemente has elegido para la ocasión. Es todo miedo. Pero realmente es miedo de darnos cuenta de qué somos y quién somos. Ahí está. Ahí está. Pero es que detrás de ese miedo hay un miedo más grande que ni siquiera somos conscientes de saber realmente quién somos y qué somos. Y realmente somos eso. Y digo eso porque no se puede etiquetar, porque eso es la esencia del universo.
somos absolutamente todo. William Blake decía el hombre es Dios. No en el sentido religioso de la palabra, sino en el sentido de que es el canalizador, al menos del mundo en el que vivimos. Y esa magnitud es muy complicada de apreciar. Y sobre todo de absorber y digerir, porque si somos Dios, ¿qué hago quejándome? Si somos Dios, ¿por qué llevo esta vida que no quiero llevar? Si somos Dios, ¿por qué sigo agachando la cabeza? Y realmente es una doctrina. Porque cuando a las personas le pones ante este hecho se quedan desnudas. No puedes decir nada. El budismo lo llama ta, que es, que es 10.000 cosas interconectadas en tal mundo. Creo que en Suchness, que es como, Sachness es como una interconexión que no está conectada. Entonces, eso es lo que realmente somos, porque realmente está todo conectado. O sea, cuando alguien... Antes yo era esa persona, Nuria, de rétate, continúa, pero ahora lo veo con pasión y veo que al final es un miedo y veo que yo no soy nadie para retar a nadie. Ahora, quien desee ser retado, en mí tendrá un apoyo, como en ti. Y la mejor forma de retar a alguien es no retándole. ¿Por qué? Porque al final la gente no quiere ser retada, pero un día cuando no retes a alguien se dará cuenta de que la vida está pasando y que un día ya será demasiado tarde para plantearse retos o experimentos o un nuevo camino o hacer algo que nunca ha hecho o descubrir algo por primera vez o abrirse a la oportunidad, a la vulnerabilidad, a la gentileza con uno mismo. Siempre es una pregunta interesante que puedes... Hay un retorno aquí y es ¿cuál es el retorno de no retarte versus cuál es el retorno de retarte? Y que cada uno sopese. Sí, no, es verdad. No, yo ya un poco he parado porque digo, ya estoy como dices tú, que se reten ellos mismos cuando vean el momento. Cuando lideras con el ejemplo, no necesitas retar al resto. Sí, eso también me lo estoy dando cuenta, que sí. Porque cuando lideras con el ejemplo, las personas que entran en resonancia con lo que haces se sintonizan contigo y de repente empiezas tú sin querer a ser su mejor maestro, que a su misma vez crea que ellos empiecen a darse cuenta por sí mismos, porque ese es el mejor aprendizaje. Y bueno, mi última pregunta, y después voy a las preguntas que están aquí en los comentarios que estoy viendo. Ahora, la semana que viene vamos a empezar el desescalado, que vamos a ver como para volver a la normalidad. Para mucha gente va a ser a lo mejor empezar de cero, ¿no? A lo mejor ha perdido su trabajo o ha perdido a un familiar a causa del virus. ¿Qué le dirías a esas personas? ¿Cómo afrontar a este nuevo mundo que vamos a vivir? Mira, justo hoy he grabado y he escrito mi próximo podcast. He grabado y he escrito para el artículo que se publica hoy también, que se llama El desconfinamiento. ¿Ahora qué? ¿No? Uh-huh. ¿Ahora qué? Ahora no hay que pasar nada. No hay que pasar página. Ahora hay que atravesar. Lo voy a decir más suave, pero me gusta decir que hay que atravesar la mierda. No, voy a cambiar. Estamos en tu canal y te respeto muchísimo. Entonces, puedes decir todos los tacos que quieras. Ahora estamos en una orilla y hay que atravesar a la otra. Y por en medio, mira, por en medio hay arenas movedizas, terreno pantanoso,
reptiles y depredadores, pequeños, grandes y medianos. Hay corrientes invisibles y confusas. Hay piedras con cantos afilados y hay de todo. Ahora, tienes que cruzar, tienes que atravesar. Y lo tienes que atravesar, ¿sabes por dónde? Por el medio. No vale irte por los lados, no vale, porque no vale, es solo engañarte a ti mismo. Entonces, lo único que puedes hacer es atravesarlo. Vale la pena atravesarlo con decisión, con determinación, con ecuanimidad, porque si solo esperas ver placer, créeme que no lo vas a encontrar. Aunque tampoco vas a encontrar solo dolor. Encontrarás momentos de gloria, porque en todo dolor hay gloria. No, y al contrario, nunca sucede. Bueno, casi nunca. Vas a tener que hacerlo con magnanimidad. La magnanimidad es una palabra que significa grandeza de ánimo y de espíritu en tiempos de crisis. Pero es engañosa y en cierta parte ahora estamos pagando el dolor de no tenerla. Porque la única forma de entrenar la magnanimidad, un espíritu imparable, una actitud imparable, solo se entrena en los buenos tiempos, no en los malos. Eso es por lo cual muchas personas corren como pollos sin cabeza. Porque no se entrena en los tiempos malos. En los tiempos malos se resiste, se endurece y se ataca. En los tiempos malos no se entrena. Se entrena cuando todos estamos en la terracita bebiéndonos una cerveza. Ahí es donde se entrena. Y ahí los que hemos entrenado día sí, día también, durante años, ahora llegan estos momentos y decimos, no está mal, vamos a ello. Y resulta que acabamos trabajando más que nunca, generando más que nunca, haciendo más que nunca, consiguiendo más que nunca y estando en un estado inamovible. Pero es complicado. Entonces, ¿qué hago si no tengo magnanimidad ahora? Entiende que este es un momento de crisis, de histeria, de caos, de incertidumbre y asúmelo y trabaja, haz el mejor papel. Estás aquí y tienes un papel. No puedes, si eres Mr. Bean, no puedes desarrollar el papel de Richard Gere. Eres Mr. Bean, no eres Richard Gere. Y si eres Richard Gere, no puedes hacer el papel de Jackie Chan. Jackie Chan, no Richard Gere. Si eres Norma Duval, no puedes hacer el papel de Florinda Chico. ¿No? Y si eres Charlize Theron, no puedes hacer el papel de Paz Vega. No. Tú tienes que hacer tu papel. ¿Cuál es tu papel? Hazlo lo mejor posible y hazlo con grandeza. Porque es que no te queda otra. ¿Cómo atravesar esto? Además, con una palabra griega que se llama ataraxia, que es tranquilidad de mente sobre ante aquello que la fortuna nos presente. Y eso es muy complicado ahora mismo, porque ¿cómo estás tranquilo cuando tu mundo está en llamas, cuando tu empresa está en llamas, cuando tu puesto de trabajo ya no existe, cuando es imposible ahora mismo? Estamos pagando lo que esta cultura ha creado, mediocridad. Solo, ojo, porque en los tiempos que realmente eran buenos comparados con ahora, nos estábamos quejando porque estamos en tiempos de crisis, recuérdalo. Sí. Ahora que lo estamos viviendo decimos, mierda, si esos tiempos eran los buenos, mira, pues te jodes y bailas. Aprende de la lección de una vez. Y date cuenta de que todo un momento, si lo llegas a ver, es un momento bueno. Porque siempre hay un momento peor donde vas a comer. Entonces, o sea, tienes que atravesarlo. Equípate con ecuanimidad, con la magnanimidad que ahora mismo puedas y cuando todo pase, entrena cada día a no ser perturbado por las pasiones negativas ni por el placer banal. Mira, esta es la forma que hemos tenido siempre de trabajar el estrés emocional, comprar algo. Ahora no hay nada que comprar, porque no puedes comprar. Y aunque te lo puedas permitir, sabes que ya no funciona. O sea, cuando tenemos un poco de estrés emocional, o comemos o compramos. Ahí tienes la respuesta de por qué estamos tan de un sitio para otro. Cualquier persona puede crear una actitud imparable.
una mentalidad imparable, un espíritu imparable, pero hay que entrenarlo. Entonces, ahora necesitamos autodisciplina, necesitamos autoconciencia, necesitamos iniciativa, necesitamos ecuanimidad, necesitamos magnanimidad, necesitamos esa tranquilidad de mente. Necesitamos muchas cosas que en cierta parte muchos podrían encontrar en un libro que se llama Un manual de vida de Epicteto. O si buscáis estoicismo moderno, Isra García en YouTube, tienes 100 vídeos donde hablo sobre esto. Te lanzan por ahí Ya, me han lanzado algo. un mensaje en clave, un mensaje en la botella. No, píllalo, no te preocupes, yo sigo hablando, tranquila. Como decía, esto es lo que necesitamos. Necesitamos un equipaje que de verdad nos equipe para anteponernos a estos tiempos. Y hay muchas más habilidades, pero estas son las más esenciales, las que ahora necesitamos. Y necesitamos lo que se llama ferocidad. Algo que muy poca gente conoce y que debería conocer todo el mundo. La ferocidad es esa habilidad que te hace crecerte cuando estás en tu peor momento. Es esa habilidad que cuando sientes miedo te quitas el paracaídas y te lanzas desde el edificio abajo, diciendo voy a por todas, no me importa qué pase. Es eso que cuando te amenaza decides ir un paso más allá. Eso es lo que necesitamos. Uf, Isra, difícil, pero sí, lo veo. Yo ya lo he vivido contigo y hay que entrenar lo que dices tú, hay que entrenarlo todos los días, hay que estar ahí presente y sobre todo ir al interior, que es lo que yo he aprendido mucho de ti. Voy a leer ahí Rosa Ayala nos dice, ¿qué opinas sobre buscar el placer? ¿Hay oportunidad de crecimiento buscándolo? Bueno, hay diferentes formas de placer. Hay justamente hace un rato estaba tomando el sol en la terraza y leyendo sobre epicureísmo, la escuela de Epicuro. Epicuro siempre ha sido el maestro hedonista, es el que creó la escuela de los hedonistas, el maestro del placer, podemos llamarlo. Y hay un placer, porque Epicuro se malinterpreta, fue un filósofo griego en la época pues, de la Grecia antigua, perdón. Y se malinterpreta porque se cree que era un filósofo que buscaba un placer banal, pero en realidad buscaba el placer que no podía venir de ninguna fuente negativa para el hombre. Por lo tanto, yo creo que hay placer en aquello que nos hace florecer, en aquello que nos hace ensalzarnos. Entonces, siempre habrá placer mientras podamos encontrarlo en lo que nos hace florecer, las buenas relaciones, la familia, los buenos amigos, el trabajo de enriquecerse a uno mismo, ¿no? Personalmente, profesionalmente, en la meditación, en la lectura, en la escritura, en el viajar, en el descubrir, en el experimentar. Creo que el placer definitivamente no está en aquello que turba a la mujer o al hombre. El placer no está en las drogas. El placer no está en el alcohol. El placer no está en comprar. Da igual lo que sea. No está ahí. El placer no está en cómo vistes, en cómo te ves al espejo, ni siquiera, a no ser que únicamente sea para gustarte a ti. Ahí hay placer. En lo opuesto. En otro sitio no hay placer. A ver, que tengo más preguntas aquí. Me ha parecido excelente tu explicación de lo que nos espera, qué nos espera en este futuro próximo, pero ¿habremos aprendido algo de este periodo de enclaustramiento? Pues es mi padre que le pregunta. Un placer, Antonio. Tienes una hija que es increíble y de la cual he aprendido muchísimo en todo este tiempo. Y te lo digo de verdad. Si no, no lo diría, ¿vale? Básicamente. Habremos aprendido de algo de este periodo de enclaustramiento. Mira, hay algo muy socialmente, van a haber muchos fenómenos sociales y uno de ellos creo que va a ser cuando somos unos vividores y eso está bien hasta cierto punto. Entonces creo que va a haber como una explosión de ir a comprar, a vivir, va a haber como vamos a vivir, pero va a durar poco.
hasta que veamos que esto es jodido. Que vamos, que hay un límite de cartera, que el PIB ha bajado un 5%, que no sé qué, no sé cuánto, no sé, que todo esto nos afecta. Entonces, va a haber un periodo de, como digamos, de descarga emocional y vamos a vivir, a comprar, a viajar o lo que podamos hacer que esté en nuestro alcance, dependiendo de la economía y las posibilidades de cada uno, pero luego volveremos a sumergirnos en la realidad, porque la realidad es la realidad. Entonces, volveremos a sumergirnos y esto nos causará un contrapeso. De todo lo que, del éxtasis pasaremos otra vez a lo que somos tan especialistas. De un extremo al otro y en el otro extremo nos hundiremos. Y veremos la mierda en la que estamos, que es evidente, pero tampoco es... No hay más mierda que mierda, toda la mierda es mierda. Entonces, esto nos llevará un poco locos y a partir de ahí surgirán oportunidades, como siempre, el ser humano es capaz de construir lo que hemos construido. Entonces surgirán muchas cosas, pero la mentalidad, la mente, y sobre todo la mentalidad cortoplacista y la mentalidad que tenemos en este país, que no es nada meritócrata, nos hará estar tropezando continuamente con la misma piedra continuamente. ¿Vale? Aprenderemos, pero aprenderemos, creeremos que no tropezaremos más con la misma piedra, nos confiaremos y volveremos a tropezar. Lo que ha pasado siempre aquí. Entonces, el enclaustramiento nos ayudará a ver muchas cosas que no hemos visto, como Internet, como todas las ventajas, como ojalá el aprovechar nuestra casa, el aprovechar nuestra familia, el disfrutar de los pequeños placeres. Y se sacarán cosas muy positivas del enclaustramiento y también se sacarán cosas negativas, como todo. Bueno, la última pregunta, Bea. ¿Crees, Isra, que podemos cambiar nuestra propia forma de vida teniendo el panorama social, político-económico que vamos a encontrarnos? Bueno, Bea, mira, yo vengo de un barrio donde 5 de mis mejores amigos están muertos por sobredosis. Yo vengo de un lugar donde mi padre trabaja en la limpieza, en el servicio de limpiezas de las calles de Alcoy, es barrendero. Y yo, para comprar mis primeras botas de tacos, de fútbol, me fui a limpiar entradas con mi madre durante varios meses. Y fueron unas Homa, tampoco son unas Nike o unas Adidas. Yo llevaba unas zapatillas Scatter y para mí era un lujo poder tener una sola cosa de marca. Entonces creo que con eso te he respondido, ¿verdad? Porque ahora hay más dinero ahora hay más dinero que nunca en el mundo, porque los bancos están creando dinero más que nunca antes para poder salir de esta crisis. Entonces nos encontramos con un mundo donde no hay menos dinero, hay más. Y lo que pasa que los vehículos para generarlo de antes ya no sirven o no sirven tanto como antes. Ahora hay que encontrar nuevos vehículos para mover todo eso. Ahora, cambiar nuestra propia forma de vida, a menos, hay dos maneras en las que no podrías cambiar tu forma de vida. Primero, y tengo mis dudas, las dos tengo mis dudas. Primero, eres un enfermo terminal y te queda una semana. Y tengo mi duda. ¿Por qué? Porque en una semana creo que podrías darle la vuelta a todo. Y te queda una semana. Bien aprovechada. Y la otra, si vives en Sierra Leona y tienes el ébola, tengo mis dudas, podrías crear un poco de cambio, pero vienen a ser unas situaciones muy, muy, muy poco favorables. Mira, me remito a una conversación que tuve con una de mis grandísimas amigas, que tú la conoces, y se llama Rosa Escandell, el otro día, donde ella me decía, Irra, no ha cambiado nada. Lo que pasa es que ahora le toca a todo el mundo, ¿no? Ahora le toca al presidente de Repsol, el presidente, uno de los fundadores de Repsol, fuera. Pues imaginaros cuando le llegue esto a la gente que de verdad es vulnerable. Somos realmente unos hipócritas, que lo vemos únicamente desde nuestra perspectiva. Y cuando vemos desde nuestra perspectiva nos perdemos 1.000.000 de perspectivas. Para ver el mundo como realmente es, debemos de dejar de ver cómo vemos el mundo. Entonces entendemos cómo funciona esto.
Isra, mil gracias. No, a ver, puedo tener 1000 otras conversaciones ¿Tienes contigo. alguna pregunta más? ¿Hay alguna otra pregunta? Por favor. No, creo que nada, aquí un comentario, pero no, ninguna pregunta. Isra, mil gracias. Yo hago grabación de esto y dejaré todos los enlaces a tu web, a todos tus podcasts, para que la gente, si quiere profundizar, hacerte alguna otra pregunta, lo pueda hacer. Y no sé, mil gracias. En un par de semanas voy a hacer una entrevista a algunos de los pagers también, Bueno. a cada uno de ellos en su... Sí que habías hecho una Chemi, ¿verdad? A Chemi le hice uno, sí, la semana pasada, pero en un par de semanas voy a hacerlo a 7 otros pagers para hablar un poco de sus trayectorias y hablaremos un poco del programa. Quiero aprovechar para darte las gracias por el trabajo que has hecho en el programa de excelencia para personas en desempleo. Porque no todo el mundo para su vida o pone su vida a un lado mientras que trabaja en un proyecto de este tipo y además colabora altruistamente durante un año entero, dándolo todo como lo has dado, siendo súper profesional como lo has sido y participando y haciendo, inspirando a gente como yo. Porque claro, cuando tengo a un equipo como Nuria y todos los compañeros currando a muerte con un proyecto en el que nadie ganamos nada y solo va destinado para personas que tienen a lo mejor un poco menos de oportunidades con nosotros, en este caso con el desempleo, pues yo decía, yo no puedo parar, pero no puedo parar simplemente por el ejemplo que me están dando ellos. Porque, o sea, esto es mío, ¿vale? Yo he tenido mi ida de olla, ¿vale? Pero es que ellos lo están sintiendo tanto o más que yo. Y creo que para las personas que están ahora conectadas y las personas que verán este vídeo en tu canal y cuando yo lo suba al mío, deben saber el increíble trabajo de las personas anónimas, que no eres ninguna anónima en absoluto, pero que hay detrás de proyectos de este tipo y cómo gente como tú realmente mueve el mundo, porque al final eso en esencia es cambiar el mundo. No hace falta cambiar, a veces pensamos en cambiar el mundo y pensamos en un cambio al estilo Bill Gates o Steve Jobs, pero cambiar el mundo es cambiar las cosas a tu manera, a tu nivel, pequeño, pero hacerlo, es crear un impacto positivo en alguien y que con que alguien, y esto me lo repito todos los días, con que una sola persona reciba algo que he hecho hoy y le aporte lo más mínimo, el trabajo que hemos hecho está pagado. Entonces, tu trabajo está más que pagado y seguirá estando más que pagado, solo que lo sepas. Muchas gracias, Isra. Muchas gracias. Y nada, estaremos en contacto y seguro que te pediré. Bueno, no te pido otra entrevista, pero a lo mejor algún otro taller que seguro que la gente me va a pedir. Así que nada, que pases buen fin de semana y nada, cuídate mucho. Gracias y continuamos. El viaje continúa. El viaje continúa. Un beso. Adiós.